¿Qué hubo? ¿Cómo va todo el mundo? Muchísimo gusto, Marcelo Gutiérrez, manizaleño, caldense, colombiano. Para el que no me conoce, he sido corredor de downhill por una cantidad de años y hoy me dedico a montar en bicicleta. ¿Por qué? Porque me encanta en todo tipo de bicicletas. Así que hoy hablaremos de termos, de caramañolas, de botellas, como ustedes le digan. ¡Qué pilas! Eso es esencial, fundamental en cualquier montada. El que no lleve, la pasará mal. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Uno bien pasa por muchos termos, por muchas caramañolas diferentes. Uno bien conoce muchas marcas. Porque eso se trata. Uno va probando, entender el por qué un chupito es mejor que el otro, porque un termo es más fino o aguanta más frío, o bueno, hay particularidades o características que hacen un termo mejor que el otro. Estando con CamelBak, que es de la marca que hoy les voy a hablar, que la he usado ya por un tiempo, hay un par de cosas que quiero aclararles y contarles sobre todo del por qué escoger un termo sobre el otro. Llevo poco tiempo conociendo este producto porque los famosos de siempre son los termos comunes y corrientes de CamelBak, que no enfrían para nada. Pero hace poco estuve en tierra caliente y veía a todo el mundo que pasaba en bicicletas con termos refrigerados, digámoslo así. Yo decía, hombre, eso tiene que ser bueno, porque todo el mundo lo usa, es porque es bueno. Efectivamente, entonces luego me hice a un par de termos que está que es el refrigerado como nivel bajo, ¿cierto? Que conserva un poco la temperatura más fría del agua. Igual reduce un poco la capacidad, obviamente, porque tiene una capa. Si se fijan, él tiene como una capita transparente y adentro está la membrana que se encarga de que esté un poco más fría la temperatura del agua. Si ya queremos, entonces, aún más frío, que lo conserve por más tiempo, estamos con que es el que es 4 veces más refrigeración, que es el Ice. Pero claro, me dirán, pero venga, ¿por qué tan grande? ¿Le cabe más agua? No le cabe más agua. La razón por la cual es tan grande es para compensar que le quepa lo mismo que a un termo pequeño, pero como claro, la capa de es más gruesa, para que el frío se conserve mejor, pues tienen que reducir por algún lado. No pueden tener todo lo mejor para cada termo. Entonces, este es muy chévere para que conserve el frío. Yo los he estado probando, pilas que en la bici les quepa. Ahí está, para que escojan la próxima vez, si viven en tierra caliente, vale la pena que conozcan estos que son refrigerados, y si de pronto no les preocupa tanto el tema de que el agua esté frío o caliente, bueno, está en el resto. Esto que les voy a contar aplica no solo para esos termos de CamelBak, pero sobre todo con estos tiene una cosa que ojalá tengan en cuenta. Yo, digamos, no la sabía. Cuando recién recibí los termos, los usaba tranquilamente, hasta que un día un amigo me dice, oiga, pilas, ¿usted está lavando bien el termo? Y yo, claro, ¿cómo que no? Yo lavo bien adentro, con un escobilloncito, lo limpio, se lo recomiendo. Este es muy útil porque con la mano, simplemente con una esponja común y corriente, no llegamos adentro del todo, ¿cierto? Pero entonces me dice, no, pilas ahí, que este detalle es el que hace la diferencia. Este cosito se quita de acá. Este es el que realmente nos bloquea que la válvula funcione. Y este cosito, este cauchito o gomita, se pone llena de hongos cuando no la limpiamos con frecuencia. Entonces, pilas, cada que usen los termos, después de que lleguen a la casa a limpiar, entonces vienen con el agua, jabonan el escobillón, entra el escobillón al termo y luego limpian la parte esta que se quita el cauchito, la valvulita, limpian obviamente la boquilla y ahí se aseguran de que no les sepa feo, porque de repente con un termo común y corriente chupan y dicen, esto me sabe como a podrido, pero la lavé bien. Muchas veces los termos hay que, lastimosamente, desecharlos, porque cumplen una vida útil que esto se pone muy podrido. Afortunadamente con estos no tiene tanto donde conserve hongos o humedad. Hay otros termos que no hay como limpiarlos, por ende toca salir de ellos. Así que les dejo el truquito, limpien bien y aplica para todos. Como les cuento, todos tienen el sistema que se quita esta parte y para de contar. Si les quedan comentarios, dudas, lo que quieran, aquí abajo en los comentarios, por favor. Si quieren suscribirse al canal, aquí arriba. Todo bien, un gustazo. Hablamos.